Bueno, vamos a abrir un espacio para conversar sobre esta materia, pero estamos muy presionados por el tiempo, o sea que hacemos un ruego muy especial a la brevedad. Bueno, rápidamente, con todo respeto, estoy de acuerdo contigo de ciertos aspectos de reducir la demanda ilegal, haciéndolo legal, pero no es tan fácil como eso. Por ejemplo, con el alcohol, decimos, no deben tomar personas menores de cierta edad. Bueno, con los niños de las escuelas va a pasar la misma cosa, de que van a haber vendedores, traficantes, tratando de venderle droga a los niños, que es más fácil que vender una botella. No va a ser tan sencillo como eso, hay aspectos, pero no es tan fácil. Una preguntita rápida a ustedes, señor coronel. Hacerte una observación. Por favor. No hay cárteles del alcohol. No. Quiere decir que efectivamente eso que tú dices ocurre, pero mi preocupación es el efecto que tiene la posibilidad de recaudar enormes cantidades de dinero en contra de los estados organizados. Estoy de acuerdo contigo, pero una botella de cualquier cosa es así, no es tan fácil. Una pildorita no es nada. Entonces, la cosa no es tan fácil. La pregunta, si puedo, la pregunta rapidito, señor. La etnia mayor en Afganistán son los pashtuns, que deben ser, corríjame si me equivoco, un 40% más o menos. Por ahí, ¿no? Exactamente 40% más o menos, pero dentro de los pashtuns hay como 5 diferentes grupos que son más enemigos uno con ellos que con los tajiks o con los uzbeks. Yo comprendo, la pregunta general es, Sí. dentro de los pashtuns, de ese 40%, ¿no hay una proporción todavía más alta en el cultivo de la papa de la...? Y eso es por la geografía, que la mayoría del poppy está en el sur, en la provincia de Helmand es donde la gran mayoría surge, y el sur de Afganistán es donde viven la mayoría de los pashtuns. Así que por esa razón geográfica que sí, tienes razón. Bueno, muy bien. Vamos a no acaparar la palabra, porque tenemos varias personas esperando. Luis. Buenas noches. Verdaderamente muchísimas gracias por todo lo que han dicho y las partes conclusivas de cada uno de ustedes. Creo que han sido un aporte muy importante. Yo solamente quería también darles un aporte a todos, ¿no? En el abril 7 del 2012 yo escribí una nota, y no la voy a leer toda porque es larga, donde dije lo siguiente: la contienda no es democrática, estamos bajo el proyecto progresivo de control hemisférico. Esto habla de los poderes transversales que se van movilizando desde estos países hacia estas zonas y se van infiltrando en posiciones de poder y todo lo que está sucediendo pues hoy en día, y utilizan pues el narcotráfico como el elemento de financiamiento, como lo han dicho muy bien ustedes. En el año 94, la FARC, el ELN y el EPL recibieron por concepto de negocios ilícitos de toda índole 8.250 millones de dólares, de los cuales 1.130 millones de dólares eran solo narcotráfico. Todo lo demás eran extorsiones y todo lo que hacían ellos. En el 94, si nos venimos a los números de hoy en día, yo diría que esto se tiene que haber exponenciado en una forma brutal, lo que coincide con todo lo que ustedes han venido diciendo, y lo más importante es el llamado a la conciencia colectiva de todos nosotros que estamos en la calle y tenemos un deber de hacer algo, por poco que sea lo que hagamos, así sea hasta una oración, hacerla. Eso es todo. Gracias, Luis. Primero, no va tanto en tono de pregunta y de forma muy breve y concisa. Creo que la cuestión de la legalización amerita un debate mucho más profundo por componentes objetivos que se pueden corroborar. Algunos de ellos rápidamente a mencionar. Brasil, Leo está ahí, lo puede comprobar. La mayor parte de los nuevos adictos en las favelas brasileñas tienen entre 8 y 12 años. Es muy difícil hacer un ejercicio de libre albedrío con criaturas de esa edad. Pero para ir hacia el tema esencial de lo que está pasando con el narcotráfico, celebro la presencia del señor cónsul de Francia. Francia sufre una tragedia sin nombre en noviembre del 2015 con los ataques del Stade de France. Sin embargo, ¿qué tienen en común Abdelmajid Abaoud, los hermanos Lacraoui
con los atacantes de Túnez o el atacante del tren rápido en Bruselas, que de no mediar la intervención de 3 ciudadanos norteamericanos hubiera desencadenado una masacre similar. Si ustedes revisan los antecedentes, todos ellos, bajo la dirección del Estado Islámico, financiaron sus operaciones con el tráfico de cocaína. Si ustedes analizan lo que sucedió en Mali, donde Francia se vio obligado a una intervención militar y la señora secretaria de Estado norteamericana dijo que era la primera vez que la comunidad internacional se enfrentaba a la pérdida absoluta de un Estado frente al ilícito, lo que financiaba a los señores de Ansania era el tráfico de cocaína. Entonces, si no reconocemos hoy en día de que el narcotráfico ha entrado en dimensiones de acción y de poder político que le permiten, en el caso de mi país, representar el sostén absoluto de la economía hoy, que frente a la caída de los precios de los minerales, del petróleo y de los productos agrícolas, es lo único que impide que el Estado boliviano caiga en una crisis de dimensiones africanas. Entonces no estamos percibiendo la verdadera dimensión, el alcance y el poderío del tráfico de estupefacientes y su impacto en nuestro cotidiano, en la de nuestras organizaciones y en la de nuestra sociedad. Gracias, hermano. Muchas gracias. Diego. Una excelente... Ponte de pie para que la gente vea tu hermosura, Diego. Anda. Que me levante. Fue una excelente exposición de todos, pero nadie habló de la solución hasta que llegó Carlos Alberto, a pesar de que era obvio en todo lo que dijeron, excepto la exposición de Carlos Sánchez. No me puedo poner a hablar de historia porque entonces no acabamos más nunca, pero los sindicatos de crimen organizado han existido siempre. Pero aquí, con la prohibición del alcohol, fue cuando todo explotó. Y después, no solo fue Al Capone, fue Lucky Luciano y Merlansky. Esos fueron los que de verdad iniciaron el narcotráfico en el mundo entero. Y eso ha seguido, y después se ha extendido. Todo esto empezó, tú lo sabes casi mejor que nadie aquí, Carlos, por la posición que tuviste. En los años 80 fue donde explotó esto, sobre todo en Sudamérica. Como dijo alguien en Bolivia, bueno, creo que fuiste tú, en Bolivia llegaron a controlar el cultivo y del primer lugar bajó al tercero, quizás al cuarto. Ahora debe ser el primero otra vez. La única solución de esto, no es fácil, claro que no es fácil, pero hay que empezar por algún lado, porque ya sabemos que lo que se ha hecho hasta ahora por casi un siglo ha sido un fracaso total y rotundo. El daño que le hace esto a los sistemas legales, a la democracia, si se quiere, la corrupción no tiene comparación con por qué no probar, qué tenemos que perder con probar, con legalizar todas las drogas, todas y cada una. Hay controles. El precio bajaría tan drásticamente que la criminalidad se reduciría enormemente. Es la única solución. Muy bien. La jovencita linda. Es una pregunta específica para el doctor David. Ahondar un poco más en el tema de Venezuela, entiendo que es uno de los países en el top 22, si no me equivoco, y uno de los 3 países junto a Bolivia que respeta lo que serían los tratados internacionales. Sin embargo, me gustaría saber cómo si ha habido algún cambio entre el gobierno Maduro Chávez, cómo serán las próximas acciones y cuál será la posición del tratado. Bueno, yo tengo diferentes roles. O sea, soy funcionario del Departamento de Defensa, pero también soy profesor. Aquí me voy a quitar mi rol de funcionario porque ya estoy hablando de título personal. La verdad es que en el Pentágono casi no tenemos relación con Venezuela. O sea, yo soy el director del programa de Sudamérica, pero el 99% de mi tiempo es en Colombia. O sea, leo informes sobre Venezuela, pero realmente no hacemos nada. Y creo que la verdad es que la política de Estados Unidos en este momento hacia Venezuela es no hacer nada. Y no vamos a hacer nada. Y esa es la triste realidad. O sea, no vamos si Venezuela cae en caos, no vamos a intervenir. De pronto apoyemos a algún país, como Colombia, como Brasil, como países vecinos, que hagan algo. Pero nosotros no vamos a intervenir en Venezuela. Eso es mi opinión personal.
Muchas gracias. Linda. Sí. ¿Por qué la mayor parte de las democracias, tanto europeas como del lado de acá, de América, están apoyando tan alegremente el proceso de paz colombiano con la guerrilla, cuando saben perfectamente que lo que va a pasar al final es que esta gente lo que quiere es llegar al poder con el dinero que tienen, pero todos están felices y contentos, empezando por el señor Santos, que espera su premio Nobel de la Paz. Ustedes me hacen preguntas buenas, ¿no? Porque todo el mundo está feliz. No, bueno, el 99% de mi tiempo está dedicado a apoyar el proceso de paz. Y yo puedo decir que hay dos campos, ¿no? Y yo creo que ambos campos tienen la misma información. Y hay quienes desestiman la capacidad de las FARC de realizar sus planes, o sea, y otros que de pronto, bueno, yo no sé si sobreestiman o estiman la capacidad de las FARC de realizar sus planes. Y básicamente quienes están felices con el proceso de paz son las personas que desestiman la capacidad de las FARC, y quienes se están sacando los pelos son las personas que ven el proceso de paz y piensan que están regalando el país por una firma de un acuerdo. Y esas posiciones, o sea, diferentes personas miran la misma información y sacan un criterio diferente. Lo que sí puedo decir es mirando las encuestas que han salido últimamente, la mayoría de los colombianos están muy preocupados. La última encuesta que vi, básicamente, los colombianos en general, yo creo que el 70% apoyan un proceso de paz. Pero el 70% de la misma gente no están felices con este proceso de paz y con los acuerdos que se han publicado todavía, porque hay cosas que no se han publicado. ¿Y no se pasan referéndum? Y la popularidad de Santos está en menos del 29%, o sea que hay una gran insatisfacción por el proceso de paz, y yo no sé cómo conciliar esas posiciones. Yo no voy a decir dónde caigo yo, porque eso es como tirar una granada aquí. Pero Cuba está feliz de que ese proceso de paz siga, porque será otro país más que podrá conseguir con los chavistas y ¿cómo se llama? El siglo XXI. Sí, o sea, mira, yo soy profesional, soy funcionario de mi país, y estoy tratando de hacer lo mejor para que salga adelante, para que tenga éxito el proceso, a pesar de diferencias que pueda tener con lo que está pasando. Ajá. Tiene la palabra el almirante Justiniano. Yo conozco de cerca, y por lo tanto reconozco y pondero el apoyo que dio el gobierno norteamericano a la lucha contra el narcotráfico en Bolivia. Hace 25 años que estamos embarcados en el esfuerzo de la lucha contra el narcotráfico, y la guerra la estamos perdiendo. Entonces, me complazco en escuchar la ponencia de Carlos Alberto, porque creo que ha llegado el momento de cambiar de estrategia sobre eso. Por lo menos abrir la posibilidad de debatir el tema. El tema es complejo, hemos visto cuáles son las aristas que se presentan en su tratamiento, pero si no buscamos una alternativa, nos vamos a embarcar, por lo menos en Bolivia, otro tiempo parecido, y vamos a seguir perdiendo. Gracias, Marco. Sobre todo, gracias por la concisión. Ahora tenemos a José Venegas. Bueno, gracias. Dos cositas, sí, no, muy cortito el tema de la prohibición. Me parece que valdría la pena directamente tener un evento para discutir el problema de la prohibición directamente. Da para eso. Puntualizar
dos cosas que se me ocurren en el momento. Uno, la historia está muy relacionada, las drogas están muy relacionadas a la historia de la humanidad, fundamentalmente a la religión, ¿no? A los procesos místicos, y todo esto está muy relacionado. Me parece que es muy importante estudiar la historia de las drogas. Hay un libro de Antonio Escotado que se refiere a eso en 3 tomos, donde habla de toda la relación histórica desde el principio del hombre con distintos tipos de sustancias para producir efectos alucinógenos o lo que fuera, fundamentalmente relacionados con la religión. Cómo aparece el problema de las drogas después de que se cierra el capítulo del alcohol, porque había que encontrar otra explicación al mal también. Ese proceso histórico es importante porque hay mucha identificación. Y lo otro tiene que ver que aparece siempre el problema de los menores. ¿Qué pasa si no existiera si existiera la legalización? ¿Qué pasaría con los menores? Y yo quiero recordar 2 cosas. Primero, que los menores tienen libre acceso a las drogas que quieran comprar, y eso es en un contexto de prohibición. Es decir, la prohibición es teórica en el consumo, existe solamente para habilitar los procesos estatales que llevan al control, pero efectos sobre el consumo no tiene ninguno, no hay forma de cortarlo. Así que esas son las 2 cosas. Y después tenía una pregunta específica sobre el tema Lula da Silva, ¿no? Si hay algún proceso específico de investigación de la relación del gobierno de Brasil con el narcotráfico, o es solamente, digamos, algo que se sabe a nivel periodístico, pero no hay una investigación. Disculpa, ¿cuál es tu nombre? José Venegas. Entonces, José, no hay una investigación sobre el gobierno de Brasil en nivel federal. Que hay evidencias e investigación en niveles locales, de alcaldes y gobernadores. No llegó al nivel de presidencia de la República. Lula está involucrado con muchas cosas. Corrupción, lavado de dinero, tráfico de influencia, evasión de divisas. Muy probable que va al cárcel, pero no llega hasta ahora, no hay ninguna evidencia sobre el papel de Lula o Dilma o quien sea con los narcos. Gracias, León. Bueno, tenemos ahora a nuestra princesa florentina, Beatrice. Yo quería preguntarle al señor Coutinho algo que me preocupa mucho porque no veo que nadie hable ni hayan vuelto a analizar el tema. Durante el gobierno del presidente Fernando Henrique Cardoso, una de las políticas de lucha contra el narcotráfico a nivel de las favelas fue presionar muchísimo y controlar muchísimo a los bicheros, porque los bicheros eran los que estaban financiando la penetración de los distribuidores y todos los carteles dentro de las favelas. Entonces, de verdad, le hicieron un seguimiento muy serio bajo la tesis de follow the money. Estos tipos son los que están dando el dinero. Si agarramos a estos tipos e impedimos que repartan dinero, vamos a controlar. Después del gobierno del presidente da Silva, aparentemente esa política se suspendió. Entonces yo quisiera saber si es que hay un modelo que fue el mismo en Venezuela, por ejemplo, para el control de los barrios. Lo que hicieron fue hacer alianzas con las gangs que había en cada barrio. O sea, mi pregunta es, ¿el PT también siguió ese modelo y hizo un acuerdo con los bicheros para que entonces el narcotráfico se exponenciara como se ha exponenciado en los últimos 8 años? ¿Ustedes lo han seguido? ¿Y por qué se suspendió todo el tema del control de los bicheros que había logrado tantos avances la administración de Fernando Henrique Cardoso? Beatrice, ¿no? Beatrice, ¿qué se pasó? Es verdad, en el gobierno de Lula hubo un cambio, pero no es como una asociación con los narcos, como fue en Venezuela. Porque la política de Lula era de no criminalizar el pequeño traficante, el consumidor y el pequeño traficante. Porque la concepción del PT, el pequeño traficante solamente va a llenar el cárcel de gente, se va a prender mucha gente y el grande traficante que es principal. Entonces, en tesis, el gobierno de Lula empezó a combatir los traficantes más grandes, pero esto solamente en tesis, porque el tráfico se incrementó muy fuertemente. En el caso específico de los bicheros,
Esto cambió mucho, porque se empezó en una pelea con este juego de azar y ellos se quedaron más flacos y no más como protagonistas del tráfico. Hoy los protagonistas del tráfico son más los carteles como Comando Rojo Vermelho y PCC, y también las propias milicias que surgieron en Brasil muy fuertemente en los últimos 15 años más o menos. Entonces, no que el PT se asoció al tráfico, pero la política permisiva con el pequeño traficante, para mí es un error, porque el grande traficante necesita de los pequeños para llegar con capilaridad a todos los lugares. Entonces, si usted mira solamente lejos o el más grande y no trabaja con los vasos capilares del organismo del tráfico, no se consigue llegar a un resultado. No fue esto que se pasó. Por nada. Gracias. Van a hacer un añadido Carlos y el coronel. Coronel primero. Solo quería aquí muy brevemente decir que en el tema yo estoy totalmente de acuerdo con la sugerencia de que se haga un debate sobre el tema de la legalización de las diferentes drogas, y así al riesgo de hablar demasiado, otra vez, with a broad brush, demasiado, pero en este país, que es el que yo conozco un poco mejor, el tema de los estados declarando y haciendo leyes para que ciertas drogas fueran declaradas como ilegal, eso es algo relativamente recién. Los últimos 110 años, algo así, en principios del siglo XX. Y eso ocurre y tiene un vínculo muy específico, que es que en la lucha contra el alcohol se veía como una amenaza por los católicos. La lucha contra la cocaína, una amenaza de los negros de Luisiana y del sur que estaban usando las drogas porque necesitaban el estímulo para trabajar en New Orleans como stevedores. La heroína, una amenaza de los asiáticos. Y la marihuana de los mexicanos. En otras palabras, que este país, en esa época, controlado los congresos estatales por un grupo político que hoy en día se puede referir como ultra evangélico, no sé, poniéndole un label de que la amenaza es extranjera y que estos desgraciados están destruyendo este país, empieza toda esta legislación más o menos al mismo tiempo contra estos grupos étnicos o raciales. Ahora, el tema del alcohol fue más difícil, porque los que tomaban alcohol no eran solamente los católicos. Y ahí por eso que la enmienda de la Constitución, la única vez en la historia que a los pocos años se la tienen que retrasar. Porque el poder político de los que tomaban alcohol era suficiente para frenar eso, mientras que el poder político de los asiáticos, mexicanos y negros y demás no existía. Y por eso es que todavía, hoy en día, existe esto, y que en realidad, yo cuando estaba en Comando Sur, el metric que usábamos para el éxito era cuántos hectáreas estábamos echándole spray de cosas. ¿Qué tiene que ver eso con que es lo que está llegando a Estados Unidos? Aquí el reporte que se hizo en 2009, que financió el USAID y el embajador Brownfield, que era embajador de Colombia en esa época. El propósito es Assessment of the Implementation of the United States Government Support for Plan Colombia Illicit Crop Reduction. 6 personas, algunos yo me colé ahí no sé cómo, pero uno de ellos, pero los demás, y la conclusión, que esto es nada más que la primera página, ¿no? Porque eran 187 páginas, es que tuvo bastante éxito con la seguridad, tuvo bastante éxito en la lucha contra los FARC y los demás, y la economía subió, pero en términos del origen de esta legislación, que era reducir la cocaína de Colombia a Estados Unidos, fue un fracaso. O por lo menos, si no fracaso, por lo menos no llegó en nada a mejorar la situación. Así que hay que, como dicen, if you keep doing the same thing and getting the same results and expecting a different result the next time, you're insane, ¿no? Así que hay que empezar a ver otras opciones.
Bien, gracias. Carlos, ¿tú ibas a agregar algo? Sí, vamos a ser breves porque nos están presionando para hacer unas entrevistas después. Bueno, sobre el tema este de la lucha contra el narcotráfico y la legalización, yo creo que en el mediano plazo, de mano de la democracia, el mundo va a llegar a la legalización de las drogas. Pero en el momento actual hay dos cuestiones que hacer. Primero, ¿en manos de quién está la lucha contra el narcotráfico en mi país? Es el ratón cuidando el queso. Los productores de coca manejan el gobierno y ellos son los principales interesados en sostener el crecimiento de la producción de esa droga. ¿En qué está Venezuela? ¿En qué está la propia Cuba? ¿En qué están los otros países que no tienen ese nivel de penetración, pero que tienen consentimientos tácitos por la importancia económica del movimiento del narcotráfico? Para el gobierno de Evo Morales, el narcotráfico representa 3.100 millones de dólares al año. Hay que averiguar cuánto representa para los países del entorno en comercio, en intercambio, en banca, en negocios lícitos, que como eso se cuantifica en la cuenta final del Estado, termina generando sospechosas posiciones de neutralidad o de indiferencia o de tolerancia. Entonces, el tema de hoy día es, no tengo duda de que la lucha contra el narcotráfico está bajo un análisis muy crítico. Pero ojo, ¿qué estamos criticando? Estamos criticando una lucha contra el narcotráfico manejada por intereses que no quieren que la lucha contra el narcotráfico tenga éxito. Porque cuando se ha hecho lucha contra el narcotráfico en serio, ha sido exitosa. Yo he formado parte de gobiernos que han tenido mucho éxito en la lucha contra el narcotráfico. Autoridades que nunca se han comprometido con el narcotráfico, volúmenes que han bajado en la producción del narcotráfico, de 45.000 hectáreas el año 85 a 3.000 hectáreas de coca el año 2003, y resultados económicos muy dañinos para el país porque esa plata no le entraba más a los sectores populares que se levantaban contra el gobierno porque querían más producción de coca, y de ahí el liderazgo del actual jefe de Estado boliviano, el líder máximo de los productores de coca ilegal en Bolivia, Evo Morales. O sea, esto no es 2 más 2 es 4, esto es una ecuación mucho más difícil y complicada, donde además entra la banca internacional, entran los intereses manejados por un movimiento económico tan grande. Mi simple reflexión es, la lucha contra el narcotráfico es un desastre, sí, pero ¿lo están haciendo en serio? ¿En manos de quién está? Yo he visto lucha contra el narcotráfico en serio, y cuando es en serio parece que funciona. Bueno, quedan anotados en el derecho de palabra, perdona, mira, están anotados en el derecho de palabra Juan Antonio Blanco, José Gregorio Tovar, y para cerrar el embajador Armando Valladares. Bueno, Juan Antonio. Déjame hacer como Carlos Alberto y hacer un disclaimer. Esto es una opinión personal. Yo creo que uno de los problemas que hay es que hay veces que se dice, por ejemplo, cuando se viene a un seminario como este, ya la Guerra Fría ha terminado, ya ese no es un problema, el problema fundamental es el narcotráfico. Y yo creo que lo que no ha terminado es una cruzada antioccidental y antidemocrática en el mundo, donde se han reconstituido las alianzas después de la caída del muro y después de todo lo que vimos en el año 89, 90, 91, y estamos viendo gobiernos de vocación totalitaria o totalitarios, autoritarios, eventualmente con mercado y capitalismo, y orientados contra la democracia, como decían aquí algunos de los senadores. Y esa es la principal amenaza que tiene Occidente y que tienen los países democráticos en el mundo hoy en día. Ahora, ¿qué cosa es el narcotráfico? ¿Qué cosa es el crimen organizado? Es una empresa. Son empresarios. Lo único que ofrecen productos y servicios a un mercado informal, porque el mercado formal prohíbe sus productos y servicios. Y es por eso, porque los ofrecen a un mercado informal que tienen un precio mayor. Y usted se puede dedicar a ofrecer el servicio de matar a alguien. Me imagino que en Venezuela debe ser bastante barato, porque como es tan fácil matar a cualquiera ahí, la oferta y la demanda debe ser relativamente fácil
de resolver. Y puede ofrecer droga, y puede ofrecer coyotismo, y tráfico de personas, y tráfico humano y prostitución. Lo que esté prohibido en el mercado formal, usted se encarga de organizarlo y ofrecerlo de manera informal. Entonces no es tan descabellado desarticularle los mercados. Discutamos la moralidad hasta el infinito, pero no es tan descabellado desarticular los mercados de alguna manera, porque es una empresa. Y a la empresa, una empresa no puede resistir a que le desarticulen el mercado. Ahora, esos empresarios tienen vocación de aliarse con gobiernos antidemocráticos por razones obvias. Y esa colusión es la que estamos viendo hoy. Y lamentablemente la política exterior, como ya no está focalizada en el enemigo del comunismo, se ha tendido a fragmentar en especialidades. Y entonces Venezuela se analiza de una manera, Cuba se analiza de otra manera, Rusia se analiza de otra manera, lo cual tiene sus ventajas, porque antes había veces que las diferencias entre países se perdían en esa gran pintura que es el comunismo. Pero señores, ¿alguien me puede decir a mí de verdad que los cubanos no tienen nada que ver con la droga hoy en día? Si están metidos en Venezuela. No dicen que controlan los carnets de identidad, que controlan los radares, que controlan la seguridad del Estado. No saben dónde aterrizan y salen los aviones con cocaína. ¿O es que estamos haciendo outsourcing desde Cuba a Venezuela de lo que puede ser perjudicial para la política exterior cubana o riesgoso directamente para la política exterior cubana? El MC se reorganizó en Venezuela. Entonces, ¿cómo es posible darle una carta de buena conducta a Cuba y decir que Venezuela está metida en la cocaína? ¿O a qué nivel de fragmentación del análisis ha llegado la política exterior? Muy bien. José Gregorio Tovar. Yo con esta conferencia, la verdad que sorprendido, gratamente, porque he aprendido muchísimas cosas, ¿no? Pero siento que yo me engañé, en cierta forma, en algunos de mis invitados, porque cuando el jueves pasado estábamos en el instituto en una conferencia y un coloquio al mismo tiempo, al final del coloquio, antes de la conferencia con el embajador Diego Arria, el amigo Carlos Sánchez, con quien estoy totalmente de acuerdo en tu exposición, en lo que has hablado, en lo que has dicho hoy, al igual que tú. Carlos me habla para ver si la organización que yo represento, soy director ejecutivo de Demos of the Americas, quiere al mismo tiempo poner mi logo en esta conferencia. Viene una señora que se llama Karen Hollis, ya todo el mundo sabe, porque todo el mundo tiene esto. No ha venido. No vino, está David Spencer, probablemente ahorita mi carga va contra David Spencer. Prepare. Por algo que realmente me preocupa. Y en esto tengo que aterrizar, porque una de las cosas que yo leí de esta conferencia era que esta señora iba a hablar sobre una posible legislación antinarcótico que podía tener un efecto letal contra, a lo mejor lo entendí mal, por eso me engañé, contra, y si no es así, de todas maneras válida la pregunta, contra aquellos lords de los narcoestados que nosotros hemos señalado básicamente hoy, Bolivia y Venezuela. Yo estoy totalmente convencido que nosotros no vamos a salir de estos narcoestados sin la ayuda del Comando Sur, sin la ayuda de Estados Unidos. Y me preocupa muchísimo la respuesta que usted dio, ¿ok? Que usted o ustedes en el Comando Sur no van a hacer absolutamente nada independientemente de lo que pase en Venezuela. Número uno, yo oí unas declaraciones de un general de probablemente 20 estrellas del Comando Sur americano. Yo soy americano hace bastantes años, 20 años, pero me preocupa evidentemente porque Demos de América es una organización que se crea para el rescate y la promoción de la democracia en las Américas, y me preocupa todas las Américas, no solamente Venezuela, donde soy originario. Pero me duele muchísimo eso. Primero un general por televisión, entrevistado por Jorge Ramos, básicamente le dice que de la única forma que ellos podrían intervenir en un narcoestado como Venezuela, evidentemente si hay una conmoción social o algo extraordinariamente
importante donde el pueblo esté sufriendo de una manera descontrolada. Bueno, estamos llegando a eso, o ya llegamos, ¿ok? Pero sí me preocupa aún más que usted, doctor Spencer, profesor Spencer, diga que ustedes no van a hacer absolutamente nada. Yo no sé si esto es como para distraer la atención y de verdad sí van a hacer algo, lo cual pero realmente yo siento que nosotros, Bolivia y Venezuela, que son los narcoestados que todo el mundo reconoce, no va a salir sin la ayuda de los Estados Unidos con un long arm, poniéndole, por supuesto, cacería a esas personas que están enclavadas en el poder ejecutivo de ambos estados. ¿Sí? Eso como reflexión, no es una... Bueno, cerramos con el doctor Spencer. ¿Okay? Bueno, yo creo que podemos hablar mucho tiempo, ¿no? Pero básicamente el Departamento de Defensa es un brazo de la política del gobierno actual, ¿no? Sí, sí. Entonces nosotros no hacemos política, ejecutamos política. Entonces, si hay un cambio de gobierno y el gobierno actual cambia su política, puede ser que sí hacemos algo. Pero hasta que eso ocurra, no, o sea, nosotros somos instrumento de ejecución y no hacedores de política. Muchísimas gracias, pues. Buenas noches, gracias por su presencia aquí.